Dios los bendiga a todos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno, y que todos recibamos y cada uno recibamos la porción que Dios tiene preparada para nuestra vida. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable a lo profundo de nuestro corazón y que nos toque en lo más profundo de nuestro ser. El sonido no está muy que se diga, pero tal vez lo vamos componiendo poco a poco. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, te pedimos que mandes tu buena palabra, tu palabra de vida, tu palabra de poder, tu palabra que hace impacto en nuestros corazones y que nos bendice en gran manera. Que esta noche sea una noche de bendición, Señor bendito, y que podamos oírte a ti para poder saber cuál es tu santa y perfecta voluntad. Ahí está un poquito mejor, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí está mejor, ahí está mejor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en gran manera. Vamos a hablar sobre 3 niveles de la vida del cristiano. El primer nivel es ser sembrador o labrador de la tierra. El sembrador es también el labrador. Después el segundo nivel es el atleta, y después el nivel tercero es ser soldado de Jesucristo. O sea que habría que aprobar el primer nivel. Óigame pues, habría que aprobar el primer nivel para avanzar al segundo nivel. Es como una carrera académica, solo que esto es para la vida eterna. El primer nivel primario, nivel medio y nivel superior. Entonces, si no aprobamos el primero, nunca podremos pasar al segundo. Si no aprobamos el segundo, nunca podremos pasar al tercero. Entonces nos vamos a detener en el primer nivel, y esta noche solo en ese nivel vamos a predicar. Para los siguientes servicios, entonces ya vamos a continuar el estudio. La evolución del cristiano. Lo vamos a tomar desde el punto de el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces en el atrio está el sembrador. Primer nivel. En el lugar santo está el atleta, que sería el segundo nivel. Y en el lugar santísimo está el soldado de Jesucristo, que sería el tercer nivel. Aleluya. Entonces estamos hablando de un labrador o de un sembrador. Y vamos a ver aquí. Profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron un enorme ejército. Entonces me dijo: profetiza al Espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme
e inmenso ejército. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A eso nos quiere llevar el Señor. Y es el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu Santo quienes van a operar en nuestra vida para que alcancemos ese nivel. Un enorme, dice, un enorme e inmenso ejército. Y ya ahí está conformado el ejército desde las más altas esferas del ejército, generales, coroneles, tenientes, capitanes, ya hermano, sargentos, no sé cómo realmente cómo está integrado hasta llegar a soldado raso, que es la gran masa de ejército. Pero hay autoridades hasta arriba. Y un ejército tiene que tener reconocimiento a la autoridad, respeto a la autoridad, obediencia a la autoridad y caminar en el orden. Si algo tiene un ejército es que hay orden y hay una voz de mando. Entonces en el ejército de Dios es Él el que tiene la voz de mando y delega a los 5 ministerios para que los 5 ministerios ejecuten su mandato en la iglesia, y nosotros nos toca obedecer. Entonces vamos a comenzar hablando del labrador o sembrador. Es el que trabaja la tierra con arado para preparar los surcos. Lo hacía con mucho esfuerzo y bajo el ardiente sol del día. Luego sembraba la mejor semilla con la fe y la esperanza de que iba a germinar, de que iba a crecer, de que iba a florecer y de que iba a dar fruto. Mire cómo va el asunto. Todo esto conlleva mucha paciencia y dedicación para el cuidado de lo que se ha sembrado. Pero al principio el terreno estaba tal vez pedregoso, estaba enmontecido, lleno de raíces, de troncos, y había que trabajar. Es ahí donde entra el arado, que antiguamente se araba con bueyes y arado de hierro, para que los bueyes, con la fuerza que tienen los bueyes en pareja, los bueyes, y con un yugo rompieran el terreno, y le era un poco más difícil así que lo que es hoy, ya en la actualidad, que está más moderno el equipo que se usa para arar la tierra, son tractores con motor. Entonces se trabaja con más fuerza, pero antiguamente se trabajaba con bueyes. Pero se lograba hasta dejar el terreno pero nítido para poder sembrarlo. Se sacaba mucha piedra, y la piedra se sacaba a la orilla de la viña, y todo el pedregal que removió el arado servía como para ponerlo de muro, y todo es utilizable en la obra del Señor. Entonces toda la piedra la ponían alrededor de la viña, marcando los linderos. Ahí va a ver que el Señor dice: le puse vallado y le puse cerco. O sea que no la dejó descampada, sino que cubrió con protección la viña, el Señor, para que nadie pudiera entrar y salir, o animales del campo entraran para pisotear y destruir la siembra. Entonces el trabajo ese de los bueyes con el arado es el trabajo profético que Dios hace en la iglesia a través del ministerio profético. El ministerio profético entra profundamente y rompe el terreno. ¿Qué es el terreno? Los corazones de los creyentes, que se dejen quebrantar para venir a un quebrantamiento, a un arrepentimiento, a ponerse a cuentas con Dios, para decir: Señor, heme aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero amarte, quiero trabajar, Señor, en tu obra. Bendito el nombre del Señor. Duele cuando entra el arado, cuando entra la máquina para romper, duele,
porque si pudiera el terreno hablar, daría gritos de dolor, porque están rompiendo la tierra, que estaba aplanada, tal vez estaba endurecida, reseca, incultivable, no servía, no daba fruto, estaba estéril. Pero el trabajo que se hace de romper, de despedregar, de limpiar, de sacar todo lo malo y dejar la tierra pero lista para ser cultivada y sembrada. El Espíritu Santo, a través del ministerio profético, hace esa obra: sacar todo lo que a Dios no le agrada de nuestro terreno espiritual, de nuestra alma, de nuestro ser interior. Lo arranca. El ministerio profético señala el pecado, los estorbos, los espíritus inmundos, los demonios, las maldiciones, los ancestros, pecados ancestrales, herencias de pecado, maldiciones de palabra o de hecho, ocultismo que se practicó, idolatría, que la idolatría visita al Señor hasta la tercera y cuarta generación, con castigo y con maldición por haber practicado la idolatría. O sea que los padres idólatras atrajeron, ¿cómo le dijera yo? Sí, en lugar de atraer para sus hijos bendición, fue lo contrario, maldición. Dice el Señor: visitaré la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, padres, hijos, nietos, bisnietos. Y a causa del pecado de los padres, de haber adorado ídolos o de haber practicado el ocultismo o pecados terribles, esa herencia de pecado alcanza 4 generaciones, hasta la 4ª generación. Entonces viene el Señor con el ministerio profético y nos muestra a cada uno de nosotros qué venimos trayendo de nuestros ancestros, qué venimos arrastrando de nuestros antepasados, que en lugar de dejarnos bendición, nos dejaron todo lo contrario. Pero en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento, a confesar y a sacar. Una vez oímos la palabra, está al altar, venir al altar y decirle: Señor, como dijo el profeta Daniel: Señor, perdona mis pecados, perdona los pecados de mis padres, perdona los pecados de mis antepasados, perdona los pecados de tu pueblo Israel. Él no solo pidió por sus pecados, pidió por los de sus padres, por los de sus antepasados y por todo el pueblo de Israel, y Dios lo escuchó y Dios lo perdonó y Dios se movió en misericordia. Pero hay que reconocer, porque si Dios señala que hay, por ejemplo, las obras de la carne son, y también detrás de esas obras hay un espíritu inmundo, hay un demonio, y encabeza adulterio. El adulterio encabeza la lista negra de las obras que Dios aborrece, porque el adulterio no solo mata el espíritu y la vida del hombre o la mujer que adultera, sino que deja herencia de pecado y ancestro de adulterio para los que vienen atrás. Entonces, adulterio como el abanderado del pecado, como el abanderado de las obras de la carne, el adulterio, que el Señor los reprenda. Después dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, disensiones, herejías, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, de las cuales, como ya les dije antes, los que practican esas cosas, fíjese, hermano, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces se necesita un arrepentimiento de esas cosas. Pero el arado de Dios, que es el mensaje y la enseñanza profética, el ministerio profético que descubre todo lo que hay, es para que se limpie el pueblo. Cuando nos limpiamos, viene bendición. Cuando nos limpiamos, Dios manda su bendición. Y si no se limpia, permanece la maldición. Y el pecado trae pobreza, miseria, fracaso, dolor, tristeza. Entonces el trabajo ese es el primario, y una vez ya está preparado el terreno, se espera la lluvia temprana para que humedezca la tierra, para luego regar la semilla. Se hacen surcos y se siembra la semilla, y ya es en buena tierra. No es a la orilla del camino, no es donde hay pedregal, no es donde hay abrojos y espinos, es en una tierra ya preparada. Esa tierra preparada es la iglesia que Dios está preparando con su palabra, para que la semilla, que es la palabra del Señor, fructifique y podamos dar fruto para la gloria del Señor. Yo no sé si dicen amén. Bueno, entonces sigamos. Hay enemigos de la siembra, como lo son las plagas externas que devoran lo verde que ha brotado, y las plagas internas que están dentro de la tierra se comen la raíz. Debía de tener conocimiento acerca del trabajo el sembrador y conocer al mismo tiempo el proceso, que es, mire, el proceso es siembra, después de haber arado, siembra, lluvia, fertilización, cuidado, mantenimiento, y esperaba pacientemente el fruto. Pero todo parte de la limpieza que se hizo en el terreno, del trabajo que se hizo en el terreno. Porque si vamos a ir a botar la semilla entre el pedregal, se va a secar. Si vamos a ir a botar la semilla, a regar la semilla en el terreno que tiene abrojos y tiene espinos, y no limpiamos, se va a perder la semilla y no va a fructificar. Si sembramos la semilla en el terreno que está a la orilla del camino, ese está pisoteado por los hombres, porque agarraron a la orilla del camino el terreno hasta que lo aplanaron, y ahí camina toda la gente. Ahí no podemos sembrar, porque está aplanado totalmente, está inservible, está hollado, dice la Biblia, por los hombres. Pero si sembramos en buena tierra, que es la que hemos dicho, ya limpia, con el arado y ya preparada para que dé fruto, entonces va a ser una grande bendición. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Isaías 28:24. ¿Acaso para sembrar el labrador solo ara, rompe y deshace los terrones de tierra durante todo el día? Lo hace porque eso es lo primario, pero no es eso todo. ¿Acaso para sembrar el labrador solo ara, rompe y deshace los terrones de tierra durante todo el día? Lo dice la Biblia, hermano. Y los terrones hablan de dureza. Y con dureza en el corazón no se puede hacer la obra. Nos tenemos que quebrantar. Si hay dureza, tenemos que renunciar a esa dureza. ¿Cuánto tiempo tenemos de no llorar a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos de no quebrantarnos? ¿Cuánto tiempo tenemos de volvernos religiosos, sentarnos en una silla, escuchar el mensaje, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro? El mensaje es para que se impacte nuestra alma y que digamos: Dios me habló, a mí me habló. No sé si a los demás le habló, pero a mí sí me habló. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Isaías 28:25. Después de haber emparejado la superficie, no esparce el eneldo, arroja el comino y pone el trigo en franjas,
la cebada en su lugar y el centeno en el borde. Eso era en Israel. Son siembras que se hacían en Israel, en las viñas, en los terrenos cultivables. Y esas eran las semillas: semilla de eneldo, comino, trigo, cebada y el centeno en el borde, dice. Su Dios le enseña y le instruye en cuanto a lo que es correcto. Eso lo dice Isaías 28:25. Dios instruyendo, Dios dando conocimiento, Dios enseñándonos para que nosotros aprendamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, en la escuela, en el instituto, en el colegio, si no se pone atención a lo que está diciendo el maestro, va a salir reprobado el alumno. En la iglesia, si nosotros venimos a la iglesia a platicar o a pelaticar, una cosa es pelaticar y otra cosa es platicar. Pero muchas veces en lugar de platicar, se pelaticar. Entonces, si no ponemos atención, los resultados van a ser negativos. Pero si ponemos atención, los resultados van a ser fructíferos. Un alumno que pone atención, que apunta, que escribe, que estudia, que remacha, que se interesa, va a triunfar. Pero aquellos que nada más van a pasar el tiempo a ver a quién se enamoran en la universidad, hermano, a la universidad no es para ir a buscar mujer. La mujer se puede buscar por ahí, por las calles de San Antonio, Suchitepeques. O en el parque, 10 de mayo, por ahí se puede. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para venir a buscar el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El labrador espera con paciencia la lluvia temprana y tardía. La temprana es al inicio, donde va germinando, donde va saliendo la plantación tierna, se empieza a ver lo verde que está brotando. Ahí es donde necesita agua, y agua para que crezca y para que dé la altura, para que dé la talla. Bendito el nombre del Señor. Pero llega el tiempo en que ya dio cierta altura y empieza a florecer y empieza a dar fruto, pero el fruto todavía no ha madurado. Entonces tiene que venir la lluvia tardía, y la lluvia tardía es la que viene, y no sé qué Dios le pone a la lluvia tardía de elementos de bendición que hacen que la siembra dé su punto de maduración. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El modelo ahí es de la tierra de Israel, pero cuando Dios le habla a la tierra de Israel, le está hablando a la iglesia. Entonces dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor. Luego me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca firme, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Mientras que el Señor venga, nosotros tenemos que proponernos a dar fruto y no recibir la palabra del Señor en vano, como un mensaje humano. No es un mensaje humano, es un mensaje de Dios, es la palabra de Dios. No veamos al hombre ni oigamos al hombre, veamos a Dios y oigamos a Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Dice usted amén? Entonces le voy a leer
algo que está en Isaías capítulo 5. Ahí la letra está un poco chiquita, pero era necesario ponerlo todo para que pudiéramos ver. Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Partamos de ahí, no era cualquier terreno, era una ladera. Ladera es un terreno inclinado, pero era fértil. Por una ladera casi nadie le gusta comprar una ladera, pero si es una ladera fértil vale la pena. Todos quieren terreno plano, nadie quiere un terreno quebrado. Pero hoy la ingeniería está tan adelantada y la arquitectura que las residenciales más lujosas que hay en la capital de nuestro país son con terreno que no era plano, sino que estaba quebrado. Y le dan una forma a las viviendas, hacen hasta mansiones y se ve eso, pero la cosa más linda, pero conlleva muchos recursos por la cimentación y el trabajo que se tiene que hacer. Las ciudades grandes ahora y modernas se han ido a las montañas alrededor de lo que era la antigua ciudad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en California, los norteamericanos huyeron de la ciudad a causa de los hispanos. El hispano llegó y compró propiedades y rentó propiedades, pero a los ojos de los norteamericanos el hispano no tiene la cultura que tiene la raza norteamericana. No hay orden, no hay limpieza, no hay disciplina, no hay respeto, y muchas cosas. Usted va a algunas de las ciudades y encuentra que alguien va comiendo y se va comiendo algo y el envoltorio solo se limpia y lo deja tirado en la calle. Para un norteamericano eso es abominable. Para un americano eso es abominable. Tal vez el aire de la ventana está soplando eso y está haciendo un poco de estorbo. Entonces, ¿sabe qué han hecho? Se salieron de la ciudad, vendieron las casas o rentaron las casas y se las dejaron a la familia hispana, a todos los hispanos, a todos los latinos. Se quedaron y ellos se fueron a las montañas de alrededor. Entonces usted va a una ciudad de California y mira el plano de la ciudad y mira las montañas, y en las montañas se miran unas casas. No solo la vista que tiene, el clima es más fresco, pero construyeron unas residenciales y unas mansiones en lo alto, así de las cumbres de los montes, y ahí vive la familia norteamericana. Le hicieron grandes carreteras, le hicieron los proyectos de agua, hermano, para subir el agua hasta la cumbre de los lugares donde, pero es una belleza, y ahí es donde viven ellos. Huyeron de las ciudades a causa de la migración de hispanos. Casi no comparten. Entonces, aquí dice que era una ladera fértil. Y esa es la obra del Señor, que la mira el mundo y dice: la iglesia, los evangélicos nos miran como una ladera, pero no se dan cuenta que somos un terreno de Dios, una propiedad de Dios, y somos ladera, no codiciable a los ojos del mundo, pero hay fertilidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Mire,
el trabajo en esta parábola de la viña, versículo 5:2 de Isaías. La había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. La vid no se siembra de otra manera, sino que así con cepas o le llaman también, ¿cómo le llaman, hermano? Vástagos o plantíos que están en bolsa de plástico negra, almácigo. Y el Señor buscó la mejor cepa, la mejor clase de vid, la más cara, la mejor de la mejor clase. Entonces dice, y la había plantado de vides escogidas y había edificado en ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperando que diese uvas, dio uvas silvestres. O sea, esa ladera la convirtió el Señor en un huerto, con muro alrededor, con vallado de protección. Mire qué cosa más linda. Y toda sembrada de las mejores cepas. Entonces mire esto. ¿Por qué edificó una torre? Porque la torre sirve para poner a la atalaya, que va a estar en turnos que se relevan en horarios. Entonces siempre en la torre que se ponía en una viña había una visión. Sobre todo se miraba todo el lindero de la viña y el atalaya. El atalaya es profético. Miraba y detectaba los peligros. Alguien que se estaba brincando la cerca, alguien que estaba entrando a robar o a dañar la plantación, un intruso metiéndose, y él daba el aviso para que actuaran, porque era el encargado de discernir y de detectar los peligros tanto del día como de la noche. Dios tiene ese cuidado. Dios ha puesto alrededor de nosotros ángeles guardianes, ángeles guerreros que Él delega a su iglesia. De lo contrario seríamos arrasados nosotros por el enemigo. Aquí con nosotros hay ángeles. Yo sé que hay ángeles. En la puerta principal hay ángeles. En las esquinas principales de este lugar hay ángeles, y de alto rango, con espadas afiladas, guerreros de los mejores delega el Señor, porque su obra vale la preciosísima sangre de su santo Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos un valor para Dios que el mundo no lo sabe, pero para Dios somos su especial tesoro. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? ¿Le puede dar usted un aplauso al Señor? Entonces no estamos solos. Por eso dijo el Señor a través del profeta Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque temió el criado de Eliseo cuando vio el ejército de los sirios rodeando, porque venían para capturar a Eliseo y llevarlo preso, porque era un profeta, pero de lo más tremendo que había, y no le parecía a los enemigos el ministerio de Eliseo. Entonces mandaron a prenderlo a un hombre de Dios con un gran ejército, hermano.
montados a caballo. Y salió el criado afuera de la habitación y fue al campo y se quedó viendo. Y cuando vio que estaba rodeado el lugar donde habitaba el profeta Eliseo y él acompañándolo, entró asustado, entró impactado, diciéndole: mi señor, estamos rodeados de un ejército tremendo, gente de a caballo, gente armada, y vienen para apresarte. Señor, ¿qué vamos a hacer? Es una multitud inmensa. Y entonces le contesta Eliseo: no temas, Giezi, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dijo el criado: ¿cómo es que dice así? Si yo lo que miro es a los sirios armados que nos tienen ya copados para invadirnos y capturar al siervo de Dios Eliseo. ¿Cómo es que dice que son más? Y le dijo: anda a ver, anda a ver. Dijo: pero no miro nada, ven para acá pues, voy a orar por ti. Y empezó a orar: Señor, abre los ojos de tu siervo para que pueda ver como yo estoy viendo, para que pueda ver a la manera tuya. Dios quiere que la iglesia mire diferente como mira el mundo. El mundo mira los precios altos, la carestía de la vida, la situación difícil que se mira, que se vive. Pero la iglesia tiene la fe de Jesucristo en su corazón. Y sabe la iglesia que aunque suban los precios y suba todo y haya un alza, Dios nunca nos dejará ni nos desamparará a nosotros, su pueblo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Si no, dígale usted, para la pandemia fue cuando mejor comimos. Y como no hicimos ejercicio, nos creció la panza. Y nos pusimos gorditos y hermosos. Porque hubo comida, pero yo no sé de dónde salía la comida. Pero hubo comida. Y el Señor no nos dejó. Y la situación era de muerte. Y no había todavía vacuna. Y estaba suelto el virus por todos lados. ¿Cómo no nos agarró a nosotros? ¿Cómo no nos agarró a nosotros y nos fulminó eso? A mí, si eso me hubiera dado sin vacuna, me mata, hermano. Me mata. Pero Dios no lo permitió. En su infinita misericordia tampoco lo permitió con tu vida, pero lo permitió con otros, porque eso producía hemorragias y laceraciones, el virus en los pulmones de los que se habían contaminado, nódulos que se reventaban por dentro, se deshacían los pulmones, hermano. Por eso los que se recuperaron de una gravedad de ese virus del COVID, algunos les dicen COVID, pero la palabra es COVID. Yo creo que tratan con amor y dice: es que me dio COVID. Pero no podemos tratar con amor a un enemigo, hermano. Se llama COVID-19. ¿Por qué se le dicen COVID? Pero ahí lo dice la gente. Pero el Señor nos guardó. Pero oiga, los que se restauraron y lograron salir de un hospital hoy tienen secuelas. Hoy no pueden, antes caminaban. Un varón me dijo: antes yo salía a caminar y caminaba cuadras de cuadras de cuadras, porque está gordito ahora. Y le dije: ¿por qué no? Yo recetando lo que yo no hago, ¿eh? ¿Por qué no haces ejercicio? No, si antes salía yo a caminar y era bien rico, sudaba y caminaba. Hoy no puedo caminar, hoy quiero caminar, pero ya no puedo porque me fatigo y siento que me desmayo en el camino a una distancia que no está muy lejana. Yo lo quisiera hacer, pero como me dio el COVID, quedé dañado con secuelas, daños irreversibles.
Hay mucha gente así, quedaron dañados del corazón, quedaron dañados de los riñones, quedaron dañados de los pulmones, quedaron dañados. El Señor nos guardó a nosotros. Y si nos guardó es para que nosotros podamos dar el fruto dulce que Él está esperando de nosotros y nos preparemos para su pronta venida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se goza usted de que el Señor lo guardó? Que la plaga pasó encima de su casa y no entró a su casa, pasó encima como un avión, como un globo pasó, pero no penetró, porque allí estaba marcada su casa y su familia con la sangre bendita del Cordero Jesucristo. Le damos un aplauso a ese Dios que nos guardó. Y a su nombre. Vaya. Y dice que esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Pero no se explica, nadie se explica si se sembró la mejor semilla. ¿Por qué dio fruto de uvas silvestres, de matas silvestres? Si eran piñones o plantíos que se sembraron, que eran de la mejor clase. ¿Qué pasó? Aplicándolo a la vida del creyente, el creyente descuidó su vida con el pecado, se contaminó, le abrió vallado al enemigo. Dice que se preguntaban, ¿y quién, si sembramos de lo mejor esta huerta o esta viña, por qué ha brotado cizaña? ¿Quién sembró la cizaña? Entonces el Señor dijo, un enemigo vino de noche y sembró la cizaña entre el trigo, y por eso ahora ha crecido la plantación de trigo mezclada con cizaña, porque un enemigo, ¿quién es ese enemigo? Es el maligno, es el diablo. Vino de noche. La noche habla de tinieblas, y las tinieblas hablan del reino de las tinieblas de Satanás, y que el Señor los reprenda. Entonces, ¿por qué, si tenía que dar fruto dulce y tenía que dar lo mejor para el dueño de la viña, dio lo peor? Dio lo peor. Fíjense que estudiando este tema, dice que lo que dio tenía edentina, era un fruto hediondo, era un fruto venenoso, y dice que su apariencia, por eso las apariencias engañan, la apariencia era idéntica al buen fruto dulce. Le salían racimos como que eran uvas de las mejores. Entonces venía alguien ingenuo y no sabía que eran uvas silvestres, agarraba, se la llevaba al paladar y mordía, masticaba, y le hería el paladar, soltaba una pestilencia horrible y escupía y vomitaba lo que se había echado en la boca. Era abominable ese fruto. De fruto no tenía nada, de mal olor. Dice que hasta contaminaba el ambiente donde ese fruto salía, se contaminaba el ambiente. Entonces, ahora dice el Señor, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. Ahí hay dos pueblos, Israel y Judá. Israel es el Israel que usted sabe, del Medio Oriente, y Judá, apliquémoslo en lo espiritual, Judá es la iglesia, porque Cristo viene de la tribu de Judá, porque Cristo nació de la raíz de la descendencia de David, y David era de la tribu de Judá. El padre de David era de Belén de Judá, y el Señor Jesús, cuando nació en Belén de Judá.
Entonces dice: ahora mirad, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Otra versión dice: esperando que diese fruto, dio fruto amargo. Otra versión dice: esperando que diera uvas dulces, dio agrazones, que son esas frutas de mal olor, de sabor detestable, que lastiman el paladar y que son hasta venenosas. ¿Qué más se podía hacer con mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor nos habla a cada uno de nosotros y pide fruto de nosotros. Si no damos fruto, entonces dice: ¿qué más puedo hacer contigo si ya te di a Cristo, mi Hijo? Si Él ya derramó su sangre por ti, si Él te salvó, si Él te perdonó todos tus pecados, si Él te libertó, si Él ha hecho una obra maravillosa en tu vida, y ahora me vienes con que no has dado fruto, sino que lo que das es amargura, lo que das es agrazones, lo que das es mal olor, lo que das es contaminación. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque ahí no se puede culpar al sembrador, porque el que sembró fue el Señor. A Él no se le puede juzgar, porque dice: yo di lo mejor, le di al mundo a mi Hijo Jesucristo para que lo acepten y se salven por medio de Él, pero no quieren, prefieren vivir la vida de pecado, la vida de inmundicia, la vida de desobediencia y de rebeldía, y el juicio mío está amenazante sobre sus cabezas. Pero la iglesia ha obedecido y ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, y yo vengo buscando fruto dulce a mi paladar espiritual, dice el Señor, y quiero encontrar lo que va a pasar entonces si Él viene y en nosotros no hay fruto dulce que alegre su corazón y que produzca gozo en el Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros si nos dice el Señor: ¿qué puedo hacer yo más por ti, hijo mío, hija mía, que no haya hecho? Si el sacrificio de mi Hijo que te salvó es perfecto, es la perfección máxima. Si Cristo no es suficiente para que tú cambies, si Cristo no es suficiente para que tú des fruto, si Cristo no es suficiente para que tu vida dé la talla que yo quiero que dé, ¿qué puedo hacer yo contigo? Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. No, da pena. ¿Qué puedo yo hacer contigo si malas obras estás dando? ¿Me está poniendo atención? ¿Ustedes tres me están poniendo atención? Porque esto es de vida o muerte. Si descuidamos nuestra vida, vamos a terminar pero re mal. 5, 6, 7, 10 años en la iglesia y al final reprobados, porque pasamos por la iglesia como aquellos que pasan por la universidad, pero la universidad nunca pasó por ellos. Son profesionales nulos, profesionales incapaces, porque pasaron por la universidad, pero como que compraron el título. Pero el que verdaderamente pasó por la universidad y la universidad se metió en él, pues, o está en la iglesia y la iglesia se metió todo lo de Dios en su corazón, va a cambiar y va a ser una eminencia de cristiano con fruto que es palpable, que es visto a simple vista. ¿Cómo es posible que Dios pagó por nosotros ya y todavía salen palabras corrompidas de nuestra boca? ¿Cómo es posible que el Señor cambió nuestra vida y todavía codiciamos a la mujer ajena que va por la calle teniendo nuestra esposa
no nos basta la esposa que tenemos. ¿Cómo es posible que el Señor haya hecho lo mejor y puso lo mejor en nosotros y somos altaneros? Hablamos cosas que no deberíamos de hablarlas. Somos maldicientes porque el que no dice cosas buenas dice cosas malas. Y maldecir quiere decir mal. Si uno dice cosas malas, está maldiciendo. ¿Cómo es posible que no cuidemos nuestro hogar, nuestra familia, y no propiciemos nosotros que haya el amor de Dios se ministre? ¿Y cómo es posible que estemos nosotros peleando en casa como chuchos y gatos? ¿Será eso lo que a Dios le agrada? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay una transformación? ¿Por qué no hay una evolución? Te vas a quedar toda la vida de sembrador y mal sembrador, y nunca vas a llegar a ser un atleta de Dios, y jamás vas a llegar a ser un soldado de Dios. Estancado, y Dios viene por un ejército, porque su nombre es Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos en hebreo es Jehová Sebaot. El que no ha perdido ni una sola de las batallas es el comandante general de su ejército, y ese ejército se llama iglesia. Él viene por un pueblo maduro que ha aprendido a pelear las batallas de Dios con la palabra y con el Espíritu. Él viene por un pueblo preparado, un pueblo de oración, un pueblo que busca el rostro del Señor, un pueblo que corre por la palabra, un pueblo recatado de boca, que no habla palabras de las cuales tenga que arrepentirse después, porque tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca en el día del Señor. Hermanos, entonces Dios pide fruto. Un día yo oí a una hermana que trató mal a otra hermana, la trató de lo peor, y yo alcancé a oír y le dije: ¿por qué hablaste así? Es que yo así soy. Pero tenés que cambiar. No, porque así soy y me gozo de ser así. Delante de mi hermano, gozándose de ser así. Y se estaba manifestando como una mujer indigna, y esa hermana en Cristo. Yo le dije: tienes que cambiar, de lo contrario, el día que el Señor venga te vas a quedar. El evangelio no es así soy, así nací, así voy a morir. No es así. El evangelio es cambio. Si no hay cambio en nosotros, entonces el evangelio no está en nosotros, sino que nosotros solo estamos por estar, por algún compromiso nada más, pero no porque amamos al Señor. Dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando dice la guardará, es que la puso en práctica y la tiene como un tesoro en su corazón. ¿Qué más puedo yo hacer por mi viña? La viña somos todos nosotros. ¿Qué más puedo yo hacer que no haya hecho en ella? Si hoy hice ya una obra perfecta, mi obra es perfecta. Y si el pueblo no quiere echar mano de la vida eterna y deleitarse en la palabra y vivir sumergido en el río del Espíritu, es porque no quieren nada. Hay mucha gente engañada que vive un evangelio light, un evangelio que les da licencia para pecar. Un evangelio, hermano, que se ha vuelto comercial, que el dinero es lo más importante en ese evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Un evangelio de farándula, un evangelio que no se diferencia mucho entre el mundo y lo que es la iglesia. Lo mismo es el mundo, lo mismo es la iglesia. Tenemos que marcar la diferencia de que somos verdaderos hijos de Dios sin amargarnos, porque si algo hace el Señor cuando uno es obediente y uno vive a cuentas con Él, es que vive feliz. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor?
Aleluya. Como esperando yo que diese uvas, ha dado agrazones. Ahora bien, mi hermano, ¿por qué esperar un trato tan duro por no querer hacer caso? Ahora os mostraré lo que haré a mi viña. O sea, el que no quiere entender y no quiere arrepentirse y no quiere cambiar, mire lo que le va a pasar. Y eso no me lo estoy inventando yo. Ahora les voy a decir lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré la cobertura, le quitaré el cerco, le quitaré el muro, quedará sin protección. Entrarán las fieras del campo, entrarán los animales inmundos, entrarán las aves inmundas, entrarán demonios, entrará la serpiente, entrará el ladrón, el salteador. No tendrá seguridad, será víctima, porque mi protección, dice el Señor, es para mis santos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dice entonces: le quitaré haré que le quitaré su vallado y será consumida. Al quitarle el vallado entran los asnos monteses, los animales monteses pisotean toda la viña que había sido despedregada y preparada y se comen todo lo que queda. Y esos animales monteses comen parejo, bueno y malo, se lo tragan, porque son bestias salvajes. Y hollaron y pisotearon terreno santo, porque se les abrió puerta. Tu casa le tienes que cerrar la puerta a Satanás. A tu casa le tienes que cerrar la puerta a la serpiente, porque al que por ti ha vallado le morderá la serpiente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice: le quitaré su vallado, será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Sufriendo un cristiano que estuvo en la iglesia, siendo pisoteado hoy por el diablo, cuando era un servidor de Dios, cuando era un adorador de Dios, cuando tenía cargos y privilegios en la iglesia, hoy revolcado en el mundo y el diablo pisoteándolo, porque ya no tiene vallado, ya no tiene cobertura, ya no lo pisotea y lo arrastra y lo lleva a lo peor. Nuestra oración por esos creyentes que un día estuvieron con nosotros y hoy están botados en el pecado y en la maldición, es que oremos para que Dios tenga misericordia y que los saque de la posilga de los cerdos y que los vuelva a traer a la iglesia, porque Dios está con los brazos abiertos esperando que vengan arrepentidos y que le pidan perdón para restaurarlos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Haré que quede desierta, Isaías 5:6. No será podada ni cavada. Ya para qué trabajar con esa gente si no quieren arrepentirse. Y crecerán el cardo y los espinos. ¿Sabe qué son los cardos y los espinos? Son maldiciones. Entonces, en lugar de caer bendición sobre esas vidas, lo que cae es maldición a diario, por su desobediencia y por su pecado. Ya no será cavada ni podada, crecerán el cardo y los espinos. Y sabe usted que las maldiciones de los cardos y los espinos, el Señor se los clavaron en la frente, en la corona de espinas que le hicieron, y derramó sangre cuando le ensartaron en su cabeza esa corona entretejida de espinos, producto de los cardos y los espinos. ¿Por qué nosotros abrirle puerta al enemigo para volver a recoger esas maldiciones de cardos y de espinos cuando ya Cristo los llevó y sufrió el dolor en su cabeza, en su rostro? Grandes chorretes de sangre bañaron su rostro
porque con ira y con implacable maldad le sembraron en su cabeza y en su frente la corona de espinas. Y él la llevó y no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero, porque lo estaba haciendo por amor a nosotros, para que nosotros no fuéramos herederos de maldición, sino fuéramos herederos de bendición. Por eso dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad, la herencia que me ha tocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y el espino, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ya no habrá lluvia, se convertirá en un desierto. Lo peor que nos puede pasar como creyentes es que ya no nos moje la lluvia y el rocío del Espíritu Santo, porque nos endurecemos de tal manera que ya no podemos ni levantar la cabeza. El creyente, mientras es asistido por la lluvia de la palabra y la lluvia del Espíritu, tiene fuerza, tiene vida, alaba a Dios, lo adora, recibe con gozo la palabra, se goza de venir a la iglesia, canta como aquel salmista que dijo: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Es un gozo venir a la casa del Señor. Pero mire, hay hermanos que no están cuando deberían de estar. Ya no tienen el gozo de venir a la casa del Señor. Pero bendito Dios, usted tiene ese gozo, tiene esa alegría, tiene ese deseo, tiene ese anhelo, tiene ese gusto, porque se deleita viniendo, porque sabe que Dios le habla y le toca lo más profundo de su corazón. Desde hoy una hermana me escribió y me puso un mensaje y me dijo: pastor, yo no pude llegar hoy en la mañana a Mazatenango porque he estado toda la semana mayor, la pasé enferma, y ahora y todavía he seguido muy enferma, y por eso no he podido llegar, pero hoy queríamos llegar con mi familia, y viven por allá por el IRTRA. Pero soy sincera en decirle que no teníamos para el pasaje, y me dio mucha tristeza, porque dice que sus niños se pusieron a llorar: mamita, ¿por qué no vamos a ir a la iglesia? Queremos ir a la iglesia. Dijo, y eso me dolió en mi corazón, de no poder llegar porque no tenía recursos para pagar mi pasaje y el de mis niños. Y dijo, pero me conecté al internet y oí todo el mensaje. Y Dios envió su palabra y sentí que su palabra quedó clavada en mi corazón. Y me levanté y agarré esa palabra y le dije al diablo: diablo, me has tenido cautiva, me has tenido amordazada, me has tenido bajo la maldición de enfermedad. Pero hoy, como lo dijo la palabra en la predicación y en la enseñanza, tomo autoridad y dominio sobre el reino de las tinieblas y me declaro victoriosa, y renuncio a la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de todo ataque de Satanás, y peleé la batalla. Créame, pastor, que el Señor hizo algo en mi vida. Vinieron nuevas fuerzas a mi vida, sentí un refrigerio en mi alma, tomé la palabra del Señor y la hice mía, y yo sé que el Señor algo grande ha hecho en mí, y que ya el domingo entrante estaré de nuevo y en el transcurso de la semana en la iglesia, porque es mi anhelo. Dios lo sabe y usted lo sabe, que yo me gozo en la casa del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Y a su nombre. Yo no quiero que Dios me voltee las espaldas y que me deje solo como en un desierto, sin lluvia, sin asistencia, sin ministración, sin toque divino, sin oír la palabra del Señor.
Pero pasando a otro versículo, les hablaré de la parra montés. La parra no es otra cosa sino la mata de las uvas. ¿O estoy mal? La parra es, aparte de la higuera, la parra es la vid. Y dice en 2 Reyes 4:38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Mire qué tremendo. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés. Esa es la que produce agrazones. La parra montés es la que produce los agrazones. Y de ella llenó su falda. No tuvo discernimiento ni conocía lo que estaba recogiendo. Él vio a su vista, dijo: qué hermosas estas calabazas silvestres, o este fruto de esta parra. Y llenó su delantal, su gabacha de esa, y lo llevó y lo preparó y lo guisó para que comieran los hijos de los profetas. Y halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Y después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y ya no la pudieron comer porque era fruto malo. Entonces dijo Eliseo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal ni más muerte en la olla. Sanó en la olla de potaje con la harina. Y la harina es tipo de la buena palabra del Señor, de la doctrina del Señor. O sea que donde hay muerte y viene la doctrina, da vida. Porque doctrina, hermano, la doctrina no es otra cosa sino enseñarnos a vivir a la manera de Dios. Esa es la doctrina. Entonces el que no tiene doctrina vive a su manera, como le da la gana. Pero el que tiene doctrina se recata, dice: esto no es bueno, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, la manera como estoy procediendo no es bueno, porque Dios no se agrada. Entonces la doctrina de Dios te enseña a vivir como a Dios le agrada que nosotros vivamos. ¿No hay aménes? La doctrina te enseña a vivir a la manera de Dios. Yo vine a una sepelio el día de ayer que falleció la mamá de Yuli Pais, de Estrada Pais. Y vine a dar palabra allá al gimnasio municipal antes de que saliera el sepelio. Y vi muchas personas ahí que yo conozco ya. Y pues ayer, gracias, ahí prediqué la palabra. No había equipo de sonido, no había nada, y el Señor me dio fuerzas para poder dar la palabra. Pero ahí vi gente que era de aquí, de la iglesia, en una condición lamentable, que fueron servidores de la iglesia, que tuvieron cargos, que les caía la bendición de Dios, que tenían presencia de Dios. Vi gente, varios, en una condición, su forma de vestir, con una deshonestidad espantosa. Y hay mujeres que ya fueron cristianas y se salen del cristianismo, salen de la obra del Señor y caen en la tentación de Satanás de exagerarse el cuerpo. No sé si con hormonas o no sé si con cirugías, pero qué cosa más detestable, por Dios bendito.
Creen que teniendo las caderas más grandes que puedan tener, esa es la vida. Eso solo atrae el pecado, la iniquidad, la maldad. Creen que teniendo un busto, pero fuera de lo normal, son grandes mujeres. Después de haber sido cristianas, ya no son podadas ni cavadas. El Señor las dejó porque así quieren estar. Vendrá el día del Señor y correrán y el Señor le va a decir: no los conozco, no los conozco. Igual que las 5 vírgenes fatuas que a última hora corrieron para ir a traer aceite para sus lámparas, pero las que estaban preparadas entraron con el Señor y la puerta se cerró. Y las que se querían preparar a última hora se quedaron afuera. Dijo el Señor: déjenlas en las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, dijo: déjenlas en la gran tribulación, en el imperio del anticristo, porque la iglesia está pronta a ser arrebatada antes que se desate el gobierno del anticristo, que está a las puertas. Cristo está a las puertas y también el anticristo está a las puertas para aparecer. Nosotros esperamos al verdadero Cristo. Al mundo lo va a sorprender, porque lo que van a recibir es al anticristo, y lo van a recibir y le van a aplaudir y van a creer que esa es la solución que viene para el mundo. Pero cuando se den cuenta dónde están metidos, clamarán y llorarán, pero ya será tarde. Le pasará a los que les pasó a los que corrieron a la puerta del arca de Noé, tocando: Noé, ábrenos ahora sí queremos entrar. Pero Noé le dijo: ahora es tarde, porque el Señor ya cerró la puerta, y escrito está que cuando Él cierra puerta, ya nadie la puede abrir, y cuando Él abre puerta, nadie la puede cerrar. Pero se cerraría si nosotros no valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo bendigo a Dios y bendigo tu vida, hermano y hermana, que has venido en esta tarde a recibir esta palabra. Tal vez no fue muy elogiante, como te dijera yo, sino que fue un poquito dura la enseñanza. Pero es la realidad. Si yo no te lo digo, ¿quién te lo va a decir? Entonces traté de hacerlo así suavecito, para que no te duela tanto tu corazón. Pero Dios te ama. Y oremos para que aquellos que hoy que estuvieron y ya no están, y que son víctimas de Satanás, regresen y se arrepientan, que salgan de la pocilga de los cerdos, porque ahí se están muriendo a causa del pecado. Entonces yo quiero orar en esta tarde, porque el segundo paso ya es entrar al tema del atleta, al otro nivel. Ya sería el atleta, pero eso será en el próximo servicio. Y después de hablar del atleta, entonces ya vamos a compartir todos los versículos de la palabra que hablan del atleta, para entrar al soldado, al ejército. Qué lindo, porque el Señor nos va a venir a traer como ejército. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Quién es esa que viene, que se muestra como el alba, que se asemeja a ejércitos en orden? Esa es la amada del Cordero, que es levantada de la tierra y que va para encontrarse con su Señor como ejércitos en orden. Entonces te pido que te pongas de pie. Y si necesitas oración, vienes aquí, yo con mucho gusto voy a orar. Bendito Padre, yo he entregado tu palabra, y tu palabra es la que hace la obra en la vida de todos nosotros. Yo he entregado tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo en su misericordia es el encargado de implantar la palabra en nuestros corazones. Por favor, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor,
Tú nos has hablado. En primer lugar me hablaste a mí. Le has hablado a tu pueblo. Le has hablado a los oyentes que están, Señor, oyéndonos y viéndonos a través de las redes sociales. Dios bendito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo pongo a tu pueblo que está presente y el que no está presente en tus manos, para que tú hagas la obra de restauración, de bendición en la vida de tu pueblo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, si tú nos pides que demos fruto, ayúdanos con tu misericordia a dar ese fruto tan anhelado para ti, para honra y gloria de tu santísimo nombre. Recibe ahí donde estás la misericordia de Dios sobre tu vida, la misericordia del Señor sobre tu ser. Y dile: Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, en obediencia, en santidad. Señor, quiero servirte, quiero amarte, quiero dar fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu santísimo nombre. Señor, heme aquí. Estoy en tus manos benditas. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. No puedo estar levantando manos que no están santas y que tienen ira, que tienen contienda, porque de ti nadie se burla, Señor. Quiero hacerlo en verdad y con todo mi corazón. Porque tú no te agradas de los insensatos, Señor. Guarda mis labios de hablar engaño, de hablar mentira. Guarda mi boca de proferir palabra de maldición, porque escrito está: los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Ayúdame a ser vaso de paz, de misericordia y de amor. Ayúdame a vivir tu santa palabra a cabalidad, como a ti te gusta y como tú esperas. Dios, glorifica tu santísimo nombre y derrama de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Señor, bien dice tu palabra que el que se humilla, ese será ensalzado. Y el que reconoce y se aparta alcanzará tu misericordia. Dios bendito, tú te agradas de aquel que reconoce y se humilla. Al humilde tú lo bendices, pero al soberbio lo miras de lejos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Dios bendito, trae tu misericordia en abundancia sobre la vida de esta tu hija. Y concédele que su vida sea fructífera, llena de gloria y de bendición. Que esté firme en la línea del Espíritu, dando honra y gloria a tu santísimo nombre. Bendice, Señor, esta tu hija y concédele la bendición abundante que viene sobre su vida. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, glorifica tu nombre. Concédele a esta tu hija que viva conforme a tu voluntad y a tu propósito.